eso es lo que vamos a avanzar. ¿Muy bien? Muy bien, la literatura boliviana. Muy bien, la literatura boliviana puede dividirse en dos grandes épocas. Muy bien. La literatura boliviana puede dividirse, bueno, generalmente se divide en 4 épocas, pero obviamente lo toman en 2. Muy bien. La época precolonial, que se ocupa de la literatura incaica, la época colonial, que comienza en 1492 y termina en 1825, que se subdivide. Muy bien. ¿Ven? Generalmente la literatura boliviana se divide en 2 nada más, época precolonial y la época colonial. La época colonial es donde se subdivide en 2. Muy bien, a es lo que yo me refiero. Entonces, la época colonial se subdivide en 2, ¿no? Que en la literatura durante la colonia y literatura de la guerra de la independencia y de principios de la república. Época republicana desde la independencia de 1825 hasta 1899 y en la época de 1900 hasta nuestros días. Muy bien, entonces recuerden, señores, la literatura solamente se divide en 2, época precolonial y época colonial. ¿Bien? Y la época colonial es donde se subdivide, ¿bien? En la época de la colonia y la época republicana. Esas son las 2 subdivisiones de la época colonial. ¿Muy bien? Muy bien. De la literatura aymara solo existen hermosas canciones y milenarias, leyendas orales. La literatura quechua es más conocida teniendo entre sus modalidades poesías, himnos religiosos y relatos heroicos. Muy bien. La literatura aymara, señores, como aquí dicen, ¿no? Su literatura de la aymara solamente existen canciones, señores. ¿Bien? Solamente hay canciones. Donde los aymaras escribían solamente canciones, pero estas canciones han sido escritas, ¿no? Por mucho, pero mucho tiempo. Muchas de las canciones aymaras se han perdido, los antiguos se han perdido. ¿Por qué? Porque en esas épocas aún no se sabía cómo realmente se escribía el idioma aymara. ¿Bien? Solamente hubo voces nada más, voces. Es por eso que las canciones de la literatura aymara se han perdido. No hay mucho que contar. ¿Muy bien? A es lo que se refiere. Muy bien. ¿Qué más? ¿No? Generalmente son las canciones que cantaban los aymaras, eran canciones de milenarias leyendas orales. ¿A qué se refiere con eso? ¿No? Leyendas. Donde se contaban historias, ¿no? Historias, relatos es donde se contaba. Muy bien. ¿Qué más, no? La poesía lírica de los quechuas iba acompañada de música, lo que equivale a decir que era cantada. Muy bien. De lo mismo, ¿no? Lo que pasa, ¿no? De la aymara quechua, ahora de los quechuas, la música que ellos cantaban, la literatura de ellos era simplemente música. Y la música que ellos hacían era cantar, nada más que cantar. Al igual que hoy en día, ¿no? Si ven ustedes los aymaras y los quechuas, ¿no? ¿Cómo es la literatura de ellos? ¿No? Solamente son simples cantos. Muy bien, simples cantos. ¿Y esos cánticos cómo son? Los cánticos generalmente son leyendas, cuentos.
¿no? En este caso son leyendas, en este caso, muy bien, contaban historias. ¿Y por qué era un cántico? ¿No? Era un cántico porque ellos acompañaban lo que es con la zampoña. Hacían un pequeño énfasis. Muy bien, a eso es lo que se está refiriendo, señores. Muy bien, lo que se refiere es a que los aymaras y los quechuas, su literatura era simplemente puros cánticos, puro cántico nada más. Muy bien, a eso es lo que se refiere. Muy bien, ¿no? El pueblo quechua fue muy religioso. El Jalli fue su himno sagrado, una principal preocupación de sus sacerdotes y de sus poetas. Iba encaminada a rendir homenaje a los dioses. Los Jallis al sol eran los más numerosos. Le cantaban pidiéndole salud y felicidad para el Inca. Muy bien, en esas épocas, ¿no? Se hacían cánticos, como aquí dice, ¿no? Al Jalli. Muy bien, ¿qué era Jalli? Muy bien, era cantarle al dios Sol. Y lo que pedían era salud para el Inca. Muy bien, así es como se realizaban los rituales, bueno, no eran rituales, eran los cánticos, ¿no? En esas épocas, solamente era, no hay descripción, señores, muy bien, no hay un cántico, porque en esas épocas los aymaras y los quechuas no sabían escribir su propio idioma. Muy bien, aquí en Bolivia se ha tardado mucho tiempo en escribir su idioma. Muy bien, en saber cómo es ellos realmente han aprendido ese idioma. No, cómo es realmente, ¿cómo puedo decirles? A ver, ¿cómo es que realmente ellos han aprendido ese idioma? Muy bien. Como os digo, no hay mucho no hay sus obras literarias, no hay sus cánticos, ¿no? No puedo mostrarles cuáles eran sus cánticos, no los hay. Muy bien. Pues entonces, como os iba diciendo, los cánticos, la literatura de los quechuas era más religioso y era cantarle al Jalli, que era al dios Sol. Muy bien, el Araui era la forma poética más apreciada y difundida por los incas, por ser creativa y estéticamente pura. Arranca sus temas del sentimiento más íntimo del poeta indígena, a quien también le llamaban Arahuico. Muy bien, el Araui, señores, como está aquí, el Araui, ¿qué era? ¿No? Era una música, pero era más sentimental. Muy bien, más sentimental y más íntimo. Generalmente el Araui se lo hacía cuando una persona se iba a juntar. Eso es lo que está diciendo, señores. Muy bien. El Araui generalmente se utilizaba cuando una persona se va a juntar, o sea, cuando se van a casar. Ahí es donde utilizaban el Araui. Muy bien. Y el hombre tenía que aprender cierto tipo de música. Muy bien. ¿Para qué? Muy bien, para dedicarle a su esposa. Y no solamente eso, sino que también cuando le iban a dedicarle a su esposa, ¿no? Iban a bailar con la esposa. Muy bien, a eso es lo que se refiere, señores, ¿no? Es lo que es el Araui, señores. Muy bien, el Juray Araui era la canción del rencor doliente. Muy bien, ¿qué significa eso? ¿No? Significa que el Juray Araui era para las personas que han perdido a un ser amado,
Muy bien. Hoy en día aún se sigue practicando esto, señores. Muy bien. Aún se sigue practicando, ¿no? Cuando una persona fallece, ¿no? Le hacemos un cántico. ¿Bien? Eso es lo que se está refiriendo. Muy bien, ¿no? Y el Sawai Arawi era la expiación. El Suma Arawi era de la belleza, ¿no? Entonces, el Sawai Arawi era para un tipo de música para dedicar a la mujer de su belleza. Muy bien. Hoy en día aún se sigue practicando el Sawai Arawi. Muy bien, aún se sigue practicando. En algunos pueblos se canta a la mujer por su belleza que es. Muy bien, aún se le sigue cantando. A eso es lo que se refiere. Muy bien. Muy bien, entonces recuerden, el Arawi era para una música para dedicarle a la, ¿cómo les diría? Cuando una persona se va a juntarse. Eso es lo que sería el Arawi. El Hura y Arawi es para cantar a la persona que ha fallecido. El Sawa y Arawi es para dedicarle a una persona que es sumamente bella. Muy bien, a eso es lo que vendría a ser. Muy bien, ¿qué más, no? El Wawaki era un poema de sabor peculiar que se cantaba en forma dialogada, donde el hombre se expresaba de esta forma y la mujer adoptaba una aparente posición defensiva, ¿no? ¿Qué es el Wawaki? ¿No? Hoy en día, bueno, aún se sigue practicando esto, ¿no? Pero ya no en Aymara, ¿no? ¿Cuáles son el Wawaki? Por ejemplo, hoy en día ya es lo que se llama las coplas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Tarija, ¿no? En Tarija, cuando es día en comadres y en compadres, ¿no? El varón canta un tema musical, ¿no? Pero esta música es como un diálogo, ¿muy bien? Son como chistes, señores, ¿no? Son como chistes. Aquí el hombre primero hace un chiste, ¿no? Hace un chiste y la mujer le va a responder, pero de manera cantando. De manera cantando le va a responder. Muy bien. Es lo que vendría a ser. Y para eso, ¿no? Ambos llevan lo que es la música, ¿no? Y hablan cantando. Pero bueno, esto aún se sigue realizando, pero ya no en quechua ni en aymara. Ahora se lo hace lo que es en castellano y generalmente se lo hace lo que es en Tarija. Muy bien, se lo hace en Tarija. Muy bien, el taqui es un verso cantado y era el que de mayor amplitud gozaba. Viene del verbo taqui, ¿no? Que quiere decir cantar. Expresaba cualquier actitud del espíritu. Muy bien, el taqui, ¿no? Como aquí dice, es el cántico, es el canto, ¿no? Taqui está escrito lo que es en quechua y significa cantar, es lo que significa. Muy bien. ¿Y qué era el taqui? ¿No? Era cantar versos. Muy bien. Donde la persona cantaba por sí mismo. Muy bien. Es como nosotros hoy en día, ¿no? Por ejemplo, cuando nos gusta un tema, ¿qué hacemos? ¿No? Muchos cantamos en voz silencia, hay otros que cantan en voz alta, ¿no? Es lo que se llama lo que es el taqui, señores, ¿no? Cantar, ¿no? Un tema. Muy bien, pero este taqui no era cualquier tema,
sino expresaba lo que es el espíritu, ¿no? El taqui era cantarse a sí mismo, ¿no? Es lo que se refiere a lo que es el taqui, señores, ¿no? Cantar con el espíritu. Muy bien. El huaño era la expresión lírica más completa del quechua, ya que se expresaba en las tres formas artísticas: música, poesía y danza. Hombre y mujer siempre unidos por las manos. Se entrelazaban al son de la música, mientras el dolor y el amor era parte central de sus letras. Muy bien. El huayno, ¿no? Como he conocido como el huayno, ¿no? Hoy en día aún se sigue bailando el huayno, ¿no? En las fiestas, por ejemplo, en bodas, ¿no? Se sigue bailando lo que es el huayno. Muy bien. ¿Y cómo se baila? Muy bien. ¿Cuál es la dinámica? ¿No? Tiene que tener lo que es una música, poesía y también es danzar, ¿no? Hasta hoy en día se sigue haciendo eso. Muy bien. Se sigue haciendo. Mucha gente cuando en los locales, cuando tocan el huayno, ¿qué hacen? ¿No? El hombre saca a bailar lo que es a la mujer. Le saca a bailar y hacen lo que es un pequeño paso. Muy bien, y todo el mundo hace, ¿no? Generalmente el huaño, hoy en día el huaño ya no es en quechua y en aymara. Muy bien, uno que otro tema son en quechua y en aymara, ¿no? Generalmente son lo que está escrito en castellano, está escrito. Muy bien. Y hay huaynos donde ya no hay letra, ¿no? Solamente es pura música nada más, ¿no? Pero, bueno, es lo que es el huayno. Es lo que significa lo que es el huayno, señores. Muy bien. Agarrar, el hombre tiene que sacar a la mujer a bailar, ¿no? Mientras el dolor y el amor era parte de lo central. Muy bien. Es lo que se dedica. Muy bien. ¿Qué más, no? Ahora sí, vamos con la literatura de la colonia. Muy bien. Los temas que primaban era la preocupación religiosa, la especulación jurídica y el legendario Potosí. Estas fueron las fuentes de la escasa producción literaria durante el periodo colonial, ¿no? Sin existir algunas crónicas o relaciones históricas. ¿Qué está diciendo aquí, señores? ¿No? Lo que me está informando es que cuando las obras que se escribían en la época colonial, ¿de qué hablaban? ¿No? Más hablaban lo que eran de la religión, ¿no? Hoy en día la gente, los aymaras quechuas siguen siendo creyentes, siguen siendo devotos a la Pachamama. Muy bien. Eso es lo que hacían desde hace mucho tiempo. Hasta hoy en día aún se lo sigue practicando, ¿no? ¿A qué me digo con esos devotos? Me refiero a la chaya. Muy bien. A adorar lo que es a la Pachamama, ¿no? Al Inti Raymi, ¿no? Adorarle a esos dioses, ¿no? A la Pachamama para que nos vaya todo bien. Al Inti Raymi pedirle que nos vaya bien lo que son en los sembradíos. Muy bien, eso es lo que se hacía hace mucho tiempo, pero hoy en día aún se lo sigue practicando, se lo sigue haciendo. Muy bien. Y generalmente, ¿no? Muchas de estas épocas, han ocurrido lo que es en el legendario Potosí.
¿no? O sea, me refiero al Cerro Rico de Potosí. Es lo que yo me refiero. Muy bien, porque en esas épocas el Cerro Rico de Potosí era un lugar donde había demasiado, pero demasiado rico en metales, como la plata y el estaño, ¿no? Y muchos de los quechuas que habitaban en Potosí adoraban, ¿no? ¿No? Entonces, por eso que adoraban a esa deidad, ¿no? Para que les vaya bien en la salud. Bien, estas fueron las fuentes de la época de la escasa producción literaria durante el periodo colonial, sin excluir algunas crónicas o relaciones históricas. Muy bien, en esas épocas no hubo mucha literatura. Muy bien, ¿por qué no hubo mucha literatura? Porque la gente estaba más, pero más concentrada en las riquezas del Cerro Rico de Potosí, ¿no? Estaban tan concentradas, pero tan concentradas que eran pocas obras literarias que se han producido, ¿no? Eran escasas, era escasa, 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 escasa. Muy bien, y es por eso que la gente decidió o prefirió sacar mineral del Cerro Rico de Potosí. Muy bien. La literatura de la independencia de 1810 y 1826. La Universidad de San Francisco Javier fue el crisol de las ideas literarias. Los doctores y estudiantes de la universidad discutían los principios revolucionarios. Y a pesar de las prohibiciones, se formaron clubes literarios e ideas políticas sustentadas en los fundamentos de la Revolución Francesa. Muy bien. ¿Qué me está diciendo aquí, señores? Ya que en la anterior época la literatura era escasa, ¿no? La Universidad de San Francisco Javier ha sido, ¿no?, la luz de la literatura. ¿Por qué? Porque ellos han sido los que han empezado a escribir obras literarias, ¿no? Pero estas obras literarias, ¿no?, han sido más lo que son culturales, señores. Muy bien. ¿Por qué se han dedicado más? Porque la gente se dedicaba más lo que es a la gente más se dedicaba a lo que es al encontrar a la mina. Muy bien. Se dedicaba más a la minería. Entonces, la Universidad San Francisco Javier, ¿no?, impulsó a que deberían de escribir obras literarias, ¿no? Y estas obras literarias eran, ¿no?, similares lo que es a la Revolución Francesa, ¿no?, a tener más ideas. Es lo que significaba la Revolución Francesa, ¿no?, a la lucha por la libertad. Porque muchos en esas épocas, muchas de las personas trabajaban sumamente, pero sumamente, ¿cómo?, ¿no? La minería era un trabajo, pero muy duro, ¿no? Y muchas personas trabajaban tantas horas que el sueldo era sumamente poco. Sumamente poco era el sueldo, ¿no? Muchas de las personas llegaban a fallecer, ¿no? Entonces, en la universidad hablaba sobre eso,
Muy bien. Donde una persona que era rica se hacía cada vez más rico. ¿Por qué? Porque al campesino solamente le pagaba una pequeña parte. Y el campesino estaba contento con ese sueldo. Muy bien. ¿Por qué? Porque con ese sueldo le alcanzaba solamente para comer, ¿no? Y los campesinos querían eso. Solamente querían dinero para comer. Muy bien. Y es por eso que los hombres que dominaban, ¿no?, el Cerro Rico de Potosí, se aprovechaban de esas crueldades humanas. Todo el mundo se aprovechaba, todos se aprovechaban, todo el mundo se aprovechaba. Es por eso que aquí la universidad ha sacado lo que son obras literarias, ¿no?, que estaban relacionadas sobre la Revolución Francesa, ¿no?, de que todo era un crimen, ¿no? Y sacaron esas obras, ¿no? Y gracias a ellos se han formado lo que son clubes, ¿no?, para sustentar sus ideas, para decir qué es lo que realmente ha pasado. ¿Muy bien? ¿Y cómo podemos solucionar? Es lo que ellos hablaban. Bien. Juan Hualparimachi, guerrillero y poeta quechua, nació en Potosí en 1793 y murió a la edad de 20 años en una de las batallas de la independencia de 1814, a las órdenes de su protectora y jefa, doña Juana Zurduy de Padilla. La obra dedicada a este tema es 12 poemas de Hualparimachi en la poesía quechua de Jesús Lara, 1974. Muy bien. Hualparimachi, como aquí dice, era un guerrillero, ¿no? Que todo el mundo conoce lo que es a Juana Zurduy de Padilla, ¿no? Hualparimachi estaba a su lado, combatió las guerrillas junto a Juana Zurduy de Padilla. Muy bien. Junto a su lado han combatido. Y gracias a ello, ¿qué pasó? ¿No? Hualparimachi escribió 12 poemas, ¿no?, sobre Juana Zurduy de Padilla. Estos poemas, ¿no?, se pueden encontrarse aún en internet. Muy bien. O si gustan pueden ir lo que es al museo también. Muy bien. Pueden buscar cómo se los puede decir. Bueno, generalmente Hualparimachi escribió lo que es en quechua. Muy bien. Los ha escrito en quechua. Pero Jesús Lara los ha traducido. Y la traducción, señores, se encuentra lo que es en el internet. Muy bien. Ustedes solamente tienen que poner lo que son los 12 poemas de Hualparimachi, nada más, ¿no? Y en el internet les va a aparecer el traductor, ¿no? Ya traducido, ¿no? Al castellano les va a aparecer. Muy bien. A él lo que se refiere lo que son las 12 poemas de Hualparimachi, dedicadas a doña Juana Zurduy de Padilla. Muy bien, la literatura boliviana ahora desde 1900. Muy bien. De tipo históricos y críticos son los textos que florecieron más sobre otros géneros. Se destaca la obra de José Manuel Cortés, quien publicó ensayos sobre la historia de Bolivia. Pero es Gabriel René Moreno el representante de estos géneros por la vocación, ¿no?, de su vida y la importancia de su obra. Muy bien. ¿Qué me está diciendo aquí, señores? Muy bien. Que en 1900, ¿no?,
Se escribió un ensayo sobre la historia de Bolivia. Muy bien. Estos textos, ¿no? Que fue escrito por José Manuel Cortés, ¿no? Estaban por desvanecerse, o sea, se estaban perdiendo. Muy bien, pero es Gabriel Gené Moreno quien los ha representado a estos géneros, ¿no? O sea que los ha buscado, los encontró y los ha restaurado, así por decirles, señores. Muy bien, y le dio importancia a lo que es a la vida literaria boliviana. Los tres grandes poetas modernistas son Ricardo Jaimes Frei, Ronald y Franz Tamayo, por la segunda gesta bárbara, ¿no? La que concentra estas manifestaciones, la exposición de imágenes, la poesía social, la tendencia minera o campesina, obrera y de clase media. Muy bien, estos tres autores, señores, son los más reconocidos en Bolivia. Son los tres grandes poetas modernistas. Muy bien, ellos fueron los que han escrito obras literarias como la gran famosa La Chascañahui, ¿no? O también escrito por Jaimes Frei, lo que es Raza de Bronce. Muy bien, por ejemplo, señor, ¿no? La Chascañahui es una obra, pero muy reconocida. Muy bien, incluso hay una película sobre ello, muy bien, que indica que es la Chascañahui. Muy bien, hay una película que se encuentra en YouTube, ustedes lo pueden buscar. La película se llama lo que es Los Andes no creen en Dios. Esa película está basada lo que es en la Chascañahui. Muy bien, si ustedes buscan en YouTube Los Andes no creen en Dios, ahí van a poder la verdadera historia de la Chascañahui. ¿Cómo era? ¿No? La Chascañahui generalmente era una cholita, pero era tan hermosa, ¿no? Que es la primera obra boliviana que se ha escrito sobre una mujer vestida de pollera, ¿no? Y ha sido todo un éxito, señores, esa obra literaria. Como les digo, ustedes pueden buscarlo en YouTube, ¿no? La película se llama Los Andes no creen en Dios. Muy bien, es una obra muy, pero muy clásica. También está lo que es la obra, ¿no? Raza de Bronce. Muy bien, que también está escrito por Jaimes Frei, ¿no? Es una obra también de la misma manera, una obra pero muy reconocida, ¿no? Aquí ustedes donde van a encontrar Raza de Bronce es la discriminación. Muy bien, la discriminación, ¿pero en qué? La discriminación la discriminación entre los, así puedo decirles, ¿no? Entre los collas y la discriminación entre la gente social de clase alta contra los campesinos, ¿no? En esa obra de Raza de Bronce se encuentra eso, la discriminación que hay y hasta ahora lo hay. Muy bien. Entonces, señores, es lo que se refiere a lo que son los tres grandes poetas modernistas. Muy bien, recuerden muy bien. Ricardo Jaimes Frei, Ronald y Franz Tamayo. Muy bien. ¿No? Y aquí está, señores, ¿no? La literatura boliviana. Las 10 obras de la literatura boliviana, ¿no? Vean, en el año 2009, a iniciativa del Ministerio de Culturas de Bolivia, se reunieron escritores y académicos, las cuales eligieron a las 10 mejores novelas de la literatura boliviana. Muy bien. El primero, ¿no? Bueno, aquí no está por su
nivel, ¿no? Estas 10 obras son las más, pero las más reconocidas que hay. Muy bien, son las más reconocidas. ¿Por qué son las más reconocidas? Porque son las que tuvieron un gran, pero gran ímpetu, ¿no? Son las que tuvieron lo que es un gran ímpetu en la literatura. Hasta hoy en día sigue siendo lo que son clásicos, ¿no? A hoy en día sigue siendo lo que son clásicos, bueno, obras literarias clásicas, ¿bien? Que tal vez en el colegio lo han podido leer. Muy bien. Bueno, a ver, empecemos, a ver. Como aquí dice, ¿no? El primero, ¿no? Juan de la Rosa, de Nathaniel Aguirre, obra que combina la historia y el romanticismo. Juan de la Rosa. Muy bien. Es una obra literaria escrita por Nathaniel Aguirre y que se dedica, o es la combinación de la historia y el romanticismo, ¿no? Aquí ustedes, si lo han leído, van a encontrar lo que son las riquezas que tenía nuestro país. Muy bien. Y cómo ha sido arrebatado. Es lo que van a encontrar aquí. Muy bien. Felipe Delgado, de Jaime Sanz, ¿no? Jonás y la ballena rosada, de Wolfgango Montes, ¿no? Jonás y la ballena rosada, ¿no? Explica lo que es de la... Entonces, muy bien, a ver, Jonás y la ballena rosada, como se iba diciendo, es una obra literaria que se refleja sobre la sociedad de Bolivia. Incluso hay una película sobre esto, ¿no? La película titula igual, Jonás y la ballena rosada también, ¿no? Los deshabitados, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Los deshabitados, bueno, relata sobre las personas que sufren, ¿no? Por el poder político. De eso que trata. Tirinea, de Jesús Ursagasti. Muy bien. Tirinea, similar. Trata que son problemas políticos. Muy bien. La Chascañahui, de Carlos Medinaceli. Bien. Muy bien. Como les iba diciendo, la Chascañahui es una obra, pero muy particular, muy bien, y es muy reconocida. Todo el mundo, bueno, toda Bolivia lo conoce, muy bien, y como se iba diciendo, la Chascañahui se trata sobre la primera mujer vestida de chola, no es la primera mujer chola boliviana que se ha escrito, muy bien. El otro gallo, de Jorge Suárez, muy bien. El otro gallo trata de lo que es, igual, de la misma manera, ¿no? Problemas sociales, nada más. Muy bien. Abulión de fuego, de Óscar Cerruto. Bueno, en este caso trata, ¿no? De lo que es de las, más cultural, es Abulión de fuego. Es lo que está más cultural, ¿no? Matías, el apóstol suplente, de Julio de la Vega, ¿no? Matías, ¿no? El apóstol suplente es más conocida por lo religioso. ¿Muy bien? Y por último tenemos, y el más interesante es Raza de Bronce, de Alcides Arguedas. ¿Bien? Son las, bueno, como se iba diciendo, Raza de Bronce trata lo que es de la discriminación, ¿no? Hacia la clase alta, ¿no? Hacia los campesinos. Muy bien, ¿cómo es la discriminación? Bueno, señores, eso es lo que vendría a ser lo que son las 10 obras literarias más, pero más conocidas. Muy bien. Bueno, se les dice conocidas, ¿por qué? Porque estas obras literarias son las que más ha influido. Muy bien. Y son las que más, ¿no? Son las más leídas, por decirles. Muy bien. Y son las más
clásicas que hay en todos. ¿Bien? Son las obras más clásicas que hay, señores, ¿no? Pues digamos lo que son las obras literarias más conocidas por todos. ¿Muy bien? Bueno, señores, es lo que vendría a ser lo que son las obras literarias, ¿no? De Bolivia. ¿Quiénes fueron? Les hemos mostrado quiénes fueron y también los autores. Bueno, señores, ¿alguna pregunta o duda tal vez? No, profesor. Muy bien. Ya que no hay pregunta, ¿no? Entonces, avanzamos lo que es al siguiente, a los ejercicios. Muy bien. Como les iba diciendo, la literatura trata lo que es, ¿no? Del razonamiento verbal y también de la comprensión de lectura, señores. Muy bien. Bueno, señores, a ver, yo aquí les voy a mandar lo que es un link al chat de Meet. Muy bien. Donde ustedes van a encontrar lo que es una lectura con las preguntas. Muy bien, señores. Vamos, señores, a ver, léanlo y respondan las preguntas. Muy bien. Ya envié el link al chat de Meet. Muy bien. Todos lo han recibido, ¿verdad? Katia, ¿lo has recibido el link? Katia. Todavía no recibí. Muy bien, muy bien. Entonces, miren, señores, entonces léanlo y respondan las preguntas. Muy bien. Tienen 10 minutos para responder. Muy bien. Vamos, señores.
¿no? ¿Qué más falta? Vamos. Vendría a ser lo que es la lectura, muy bien. Muchos de ustedes lo están haciendo muy bien. Excelente, así es como vendría a ser. Bueno, señores, eso vendría a ser todo por hoy, muy bien.